Parte 3. Necesito saber el final. Todos hacían sus cosas, iban al baño, preparaban qué tomar o comer para esta historia, la cual resultó ser más entretenida de lo que uno pudo pensar en un inicio, incluso aquellos que dicen no querer estar ahí por una u otra razón. Mientras tanto Ainz coloca todo lo demás para seguir mirando, pero no solo Nave lo acompaña, hay otras peronas más que lo están acompañando, la hechicera de las rosas azules, y otros sujetos de otros grupos. Entonces tras un tiempo, todos se vuelven a reunir, preguntándose qué podría suceder ahora. Algunos analizaban lo que sucedió, unos hablan sobre la loca aventura que tiene este grupo de enanos con un mago, un Obiti con Goblin Slayer, con este último recibiendo un par de elogios por lo que ha logrado en un nuevo mundo con tantas cosas diferentes al suyo, así como al resto de los mundos. Por otro lado, la elfa dice que esto le recuerda mucho a sus propias aventuras en grupo, le preguntan por eso y ella se refiere a que esta aventura que él tiene en ese mundo le hace pensar en sus propias aventuras, en el hecho de que las cosas siempre escalan más de que tienen pensando, cosa que su equipo concuerda pero el resto pregunta por eso. La arquera piensa en cómo explicar mejor su punto y les cuenta el cómo se unieron como grupo. Así fue su primera misión, exterminar un grupo grande de goblins en unas ruinas. Parecía algo mucho más fácil de manejar que otras misiones, pero fue más complicado de lo que esperaban, pues pasaron muchas cosas. Contó todo hasta llegar a la parte del ogro, y tuvo que ser más específica sobre el ogro ya que aparentemente cada mundo tiene sus propias versiones de ogros, así como contar que podía regenerarse, que era bastante listo, tenía un cargo un tanto importante y que podía usar magia, a lo que llevó a la explicación sobre las grandes bolas de fuego, tan grandes que por el tamaño podría engullir a los presentes. Vel, más interesado, pregunta cómo pudieron vencerlo. Explican que intentan vencerlo en equipo, pero era demasiado poderoso. No obstante, las cosas salieron gracias a que Goblin Slayer pudo acabar con él. Le preguntan cómo lo hizo y él simplemente dice que usó un pergamino de teletransportación. Para los de Danmachi esto es extraño ya que no los conocen. Los de Overlord les explicaron el funcionamiento de estos, pero parece que son diferentes a los pergaminos de Goblin Slayer, ya que los suyos son de tiempos antiguos, y básicamente nadie o muy pocos saben cómo hacerlos. Tras sorprenderse de las tecnologías mágicas de otros mundos, Ainz pregunta si usó el pergamino para aparecer sobre el ogro y matándolo con un ataque a la cabeza. Él dice que no y los miembros de su equipo se ríen un poco, con algo de gracia excepto la sacerdotisa que lo hacía con algo de nervio, pero la arquera no aguante y se rió un poco fuerte. Narveralia y Vila ahí están molestas y parecen que van por la arquera. No obstante, antes de que hagan algo, Momon pregunta por eso y ella dice que es por lo que Momon dijo, lo que molesta más a esas dos, pero la arquera, sin darse cuenta, explica que hacer algo así es lo que haría cualquier persona normal, o mejor dicho alguien audaz, mientras que alguien normal usaría este pergamino para escapar junto a su grupo para prepararse de mejor manera, pero Goblin Slayer no es normal. Le dice a Goblin Slayer que diga lo que hizo con el pergamino y él simplemente dice que lo conectó al fondo del mar. El chamán enano continúa declarando que con ese pergamino creó un portal de salida. Unos parecían entender y otros sí, en especial Ainz, que gracias por sus amigos así como por investigaciones propias sabía lo que eso significa, por lo que al comprender lo que dijeron, dio una gran risa por la gran sorpresa. Luego sus emociones fueron aplicadas y felicita a Goblin Slayer por haber hecho algo así. Realmente lo dejó impresionado. Bella y Klein no entienden bien, así que Ainz explica la presión del agua y lo que significa liberar agua así con un portal, lo que impresionó a todos. Pero antes de que indaguen más, Goblin Slayer señala que vean a la pantalla, pues una nota le dice que hay una sorpresa. En la pantalla aparece la parte final de su primera misión, cuando el ogro va a lanzar su segunda bola de fuego, y Goblin Slayer lo destruye con su pergamino, cancelando y destrozando de tal manera al ogro que no puede regenerarse. Una pequeña conversación entre ambos antes del golpe final y de nuevo se vio esa luz roja. Ahora sí, la comprensión de las cosas lo sorprendió, el verlo fue alucinante, también. Algo de incredulidad en algunas al saber que Goblin Slayer pensaba que era mejor usar algo así con unos goblins,
y otros lo vieron como alguien increíble. Bell creía que tenía que aprender cosas de él para volverse un héroe. Las amazones no pudieron evitar emocionarse por ver todo eso, una más que la otra, y las diosas pensaban en cómo hacer que se una a sus familias, entre otras cosas, por parte de ese grupo. Ainz cree que debe agregar cosas así en su arsenal y hacer prácticas con sus guardianes, ya que pese a estar en un mundo con magia, cosas como la física no se deben olvidar, así como no deben confiarse únicamente por las estadísticas como en otras ocasiones. Klein se quedó sin palabras. Sus mayores se aseguran de no olvidar esto por si acaso. Evil ahí pregunta cómo hizo eso para ver si puede hacer algo así, pero él no lo sabe, ya que fue una compañera hechicera quien modificó, y el resto de sus compañeras hablan sobre esa maniobra. Los de Goblin Slayer hablan sobre lo que vieron entre los que vivieron eso y los que se enteran de esto. La heroína se emociona, la arquera señala esa luz roja, etc. Todos hablan un poco más y se emocionan un poco más al querer saber más historias, pero Gazef los hace volver a lo que tienen que hacer. Dice que es mejor volver a ver la historia y luego podrán conversar de nuevo. Todos parecen estar de acuerdo, por lo que inician con la continuación de esta historia. Goblin Slayer, la desolación de Smaug. Para unos el título es intrigante, pues podría significar varias. Unos creen que no deberían preocuparse y otros que tal vez sí. Cuando se reanudó el viaje tuvieron que lidiar con los lobos y orcos que los cazaban. Por lo general Bilbo sería el explorador para saber qué ruta es más segura o dónde están los orcos. En la noche Goblin Slayer se encargaba de vigilar casi todo el tiempo. Así fue hasta que en una mañana Bilbo notó que los orcos se acercaban, pero aún había distancia considerable entre ellos, pero vio otra cosa. Un enorme oso, más grande que un oso normal, llegó con la compañía para decirles lo que vio. Gandalf pareció preocupado por lo que dijo Bilbo, sobre que vio una enorme bestia que parece un oso gigante. Ven cómo Azog aún lo sigue, lo que es preocupante. No obstante, es calmante al ver que Bilbo y Goblin Slayer hacen un buen trabajo para mantener al grupo a salvo. Pero se preocupan al ver al gigantesco oso y se preguntan qué podrían hacer en esa situación. En la pantalla, entonces Gandalf los condujo a una ubicación donde podrían estar a salvos o donde morirían. Pensaron sobre qué hacer hasta que escucharon un potente rugido. Con eso todos fueron a donde Gandalf los quería llevar. Tras un tiempo los orcos dejaron de seguirlos por escuchar el rugido de la bestia, y para la compañía fue un mayor incentivo para llegar con mayor rapidez a ese lugar. El deseo por querer salvarse fue tan grande que incluso Bombur sorprendió a todos, pues corre tan rápido que superó a todos los demás. Se acercaban a una cabaña, pero él se estrelló con la puerta ya que está cerrada. Luego el guerrero quitó la madera que cerraba la puerta para que todos entraran, cerrando la puerta justo antes de que un enorme oso llegara. Intentó entrar pero no pudo lograrlo. Gandalf dijo que lo que los atacó es el dueño de la cabaña. Se llama Beorn y es un cambiapieles. Es capaz de volverse hombre de gran altura y un oso gigante a voluntad. El guerrero revisó la casa para asegurarse de que ningún orco pueda entrar, aunque Gandalf le dijo que Beorn no dejaría que ningún orco entrara. En la sala todos están expectantes por lo que sucederá, pues no tienen muchas opciones y no parecen ser las mejores. Fue bueno que los orcos no lo sigan, pero el tener una bestia como esa atrás de ellos no parece ser lo mejor. Uno se sorprende de que el enano más gordo fuera tan veloz y unos no pudieron evitar sentir que fue algo cómico, en especial cuando se estrelló con la puerta, pero toda su concentración se concentra totalmente en la enorme criatura, aunque se calman al ver cómo lograron mantener a la bestia afuera, pero se sorprende de nuevo al saber que esa cosa es el dueño de la casa. La sorpresa aumenta por lo que dice Gandalf. Ainz se pregunta si hay algo así en su mundo, aunque piensa que se parecen un poco a los hombres lobo. Demiurgo, que ve también esto, piensa en más proyectos y ahora quiere uno de esos, mientras que su hermano le dice que se calme. De vuelta a la pantalla, en la noche Azog fue llamado a Dol Guldur para continuar con los planes del Señor Oscuro, y Volgo, el hijo de Azog, se quedaría para cazar a los enanos. A la mañana siguiente Beorn cortaba leños con una hacha muy grande para un hombre normal. Gandalf presentó a todos a Beorn, quien no estaba feliz de recibir a tanta gente en su casa, en especial que la mayoría son enanos. Ese disgusto aumenta cuando tiene a un hombre completamente armado junto a ellos.
que además se niega a quitarse su equipo, pero cuando se presentó Thorin, Beorn se calmó y pasaron todos a desayunar. Entonces Beorn los conoció mejor y ellos a él. Gandalf le dijo que buscaban llegar a Erebor cruzando el Bosque Negro. Beorn les dijo que su viaje es muy peligroso no solo por los orcos que lo siguen sino que también es casi suicida intentar cruzar el Bosque Negro. Entonces Gandalf dijo que tomarían el camino protegido por los elfos del bosque. Beorn replicó diciendo que los elfos del bosque no son tan sabios como sus parientes, pero sí son más letales. Debido al pasado de Beorn desarrolló un gran odio por los orcos, por lo que simpatizó con los enanos pero no confiaba en ese hombre completamente armado y le pidió que contara su historia para poder confiar en él. Dependiendo de lo que diga es la ayuda que Beorn les daría. Entonces Goblin Slayer contó su historia a detalle, la masacre de su aldea, lo que le pasó a sus amigos y familiares, en especial lo que le pasó a su hermana mientras él no podía hacer nada más que aguantar la respiración y ver lo que sucedía de inicio a fin, su duro entrenamiento para exterminar con todos ellos sin importar el tiempo que le tome. También contó su decisión sobre que nunca tendría piedad, destruyendo sus nidos, matando a todos incluso a los niños ya que, yo seré un orco para ellos. Los espectadores ven que una amenaza reemplaza a otra, lo que para los aventureros fue algo de todos los días, por lo que están más interesados en esos planes. De nuevo un escenario divertido por lo que pasa, luego ven cómo las cosas. Para las elfas el comentario sobre el Bosque Negro, en especial al saber que elfos están ahí, la verdad están muy curiosas por con son estos elfos. Luego escuchan la historia de Beorn y no pudieron evitar simpatizar con él, así recordar cosas del pasado por parte de unos cuantos. No obstante aún parecían un buen ánimo hasta que Goblin Slayer contó su historia con lujo de detalle. Eso mató el ánimo de todo el mundo. La sala se quedó completamente en silencio. Nadie esperaba eso y quienes lo sabían no estaban completamente enterados de los detalles además de que no sabían qué decir. Mientras tanto él parecía imperturbable y solo continuaron viendo la historia. En la pantalla, al escuchar eso ya entendieron el porqué de su casi obsesión por matar orcos y sintieron una mayor simpatía por el guerrero. Beorn se vio nostálgico y triste. Era porque recordó el pasado de cómo los orcos atacaron y torturaron a su pueblo hasta que solo quedó él. Para cambiar el tema Beorn se preguntó en voz alta cómo es que Azog regresó, cuando todos saben que Dain Pie de Hierro lo decapitó, y todos comenzaron a hablar sobre cómo puede ser posible. Entonces Gandalf llamó la atención de todos por decir que tiene una teoría. Existían unos elfos que tenían una gran amistad con los enanos de Moria, la cual antes se llamaba Khazad-dûm. De hecho uno de los elfos más influyentes llamados Celebrimbor tenían una amistad con un enano llamado Narvi. Ambos reinos se llenaron de conocimiento para prosperar con trabajo en equipo y la ayuda mutua entre ambos. Pero entonces el Señor Oscuro de Sauron llegó a Eregion para convencer a Celebrimbor que lo ayudara y este aceptó. Así se fue como se realizaron los anillos de poder y otros más que sirvieron como prueba, pero entonces Sauron creó el anillo único revelando sus intenciones verdaderas. Y Celebrimbor trató de ocultar los otros 16 anillos mientras que los últimos 3 los mandó con los señores elfos. Sauron atacó Eregion y lo destruyó saqueando todos sus tesoros, sus trabajos sin dejar nada, además de matar a Celebrimbor. Para la fortuna de los espectadores, el mal ambiente se relajó por cómo Beorn parece entenderse con Goblin Slayer, y también pudieron concentrarse en algo más cuando Beorn pregunta sobre una importante cuestión, y todos le prestan atención a Gandalf. Escuchan la historia de enanos y elfos. La arquera y el chamán se ven un tanto curioso por eso, como es que ambas razas que han estado enemistadas por mucho tiempo tienen una amistad como esta, y cuando ven como creación ambas razas, hace que ellos y la otra elfa presente que tan grandes serían si trabajaran de esta manera. Por otra parte Ainz se pregunta qué pasaría si llega a obtener la cooperación de elfos y enanos de su mundo. Luego se concentran lo que pasó con ese reino. Y tras escuchar su trágico destino más lo que hizo ese señor oscuro, creen ya tener una idea de lo que sucede. En la pantalla, creo que el que llaman el nigromante de Dol Guldur puede que haya usado artefactos de Eregion para revivir a Azog, por lo que creo que para matarlo lo más probable sería quitarle esa cosa que tiene en el pecho o destruirla. Entonces señor Beorn nos ayudará. Terminó Gandalf con una pregunta.
Beorn se levantó diciendo que no le agraden los enanos porque son muy codiciosos y egoístas, pero los hombres pueden ser peor, mucho más fáciles de corromper y muy engañosos. Lo dijo mientras caminaba hasta ponerse frente a Goblin Slayer, pero a los orcos los odio más, algo que tenemos en común los dos que necesitan. Beorn les dio provisiones incluyendo algunos pastelillos que horneó 2 veces para que duraran más. También les prestó sus ponis para que pudieran llegar al bosque negro con mayor rapidez, pero deberían dejarlos ir antes de entrar al bosque. Antes de irse, Beorn habló con Gandalf sobre lo que hay en la fortaleza de Dol Guldur, en especial sobre el llamado nigromante, los movimientos de los orcos de Moria y los de la fortaleza. Todos concuerdan con lo que dijo Gandalf y están de acuerdo de que hacer eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Les agrada ver que Beorn les ayuda, pero se preocupan sobre lo que sabe sobre los movimientos de los orcos. Sin duda todo esto forma parte de algo más grande, pero no saben qué tanto. En la pantalla, llegaron al bosque negro, pero Gandalf se fue a otro lugar sin decirle al grupo sobre a dónde iría. Algunos se preguntan por eso y otros piensan que debió ir a investigar lo que hace el enemigo. Mientras tanto, el grupo sin más opción entra al bosque siguiendo el consejo de Gandalf sobre que no deben salirse del camino. Al entrar se sentía el aire lleno de cosas extrañas y hay sonidos extraños, entre otras cosas que confundían a la mente, pero lograron mantenerse en el camino hasta que vieron un puente roto. Pensaron en nadar, pero Thorin les recordó las advertencias de Gandalf y Beorn sobre que no deben tocar ni tomar el agua. Con eso en mente, el guerrero propuso lanzarlos al otro lado del puente, pero los enanos se negaron completamente diciendo que nadie puede lanzar a un enano. Entonces el guerrero tomó su soga, un extremo lo ató a una piedra, tomó el resto de la cuerda y saltó al otro lado del puente para atar el otro extremo en un árbol. Con eso terminado, le dijo a los enanos que cortaran ramas lo bastante grandes para que puedan cruzar. Luego caminaran sobre las ramas mientras se sujetan de la soga para evitar caer si las ramas se rompen. Para unos les parece muy raro el bosque, llegando a creer que tiene alguna clase de maldición o algo así. Para unos les parece curioso lo de no lanzar a un enano. La arquera le pregunta por eso a su compañero ya que lo han cargado. Él le dice que no lo entendería, además de que el escamoso nunca lo lanzó, solo lo cargó un par de veces, y otros ven como una buena idea la de Goblin Slayer. Unos creen que sería mejor irse y buscar otra ruta. No obstante, los más veteranos así como los más precavidos, señalan que ese bosque no es normal y de ser imprudentes podrían terminar en grandes problemas. Primero mandaron a Bilbo para probar este método por ser el más ligero. Todos pasaron, incluso Bombur, que por poco se cae al agua. Entonces el guerrero tomó la soga y continuaron, pero los efectos del bosque comenzó a afectar a todos, incluso al guerrero y a Bilbo. Perdieron la noción del tiempo y el sentido de la dirección. Pero Bilbo vio la cima de los árboles y el guerrero le dijo que subiera para que les diga dónde está el camino. Bilbo accedió y subió a la cima pudiendo ver la montaña. Le dijo a sus compañeros, pero no recibió ninguna respuesta. Solo sintió que algo golpeó donde estaba parado. Bajó lentamente y vio que en el árbol estaba la espada de Goblin Slayer clavada en una rama, lo que significa que algo pasó. Entonces Bilbo notó una telaraña que se movía. Bilbo tomó la espada para seguir la telaraña y vio varias arañas, así que se puso el anillo para no ser visto. El viaje por el bosque les parece realmente extraño, en especial lo que les hace a ellos. Algunos se preguntan si les pasaría lo mismo de estar ahí, o cómo sería ese bosque si estuviera en sus mundos. Sin duda estaría lleno de monstruos. Creen que es una buena idea de que manden a Bilbo arriba, pero se preocupan por lo que pasará cuando ven las arañas. Creen que las arañas los emboscaron aprovechando la confusión del grupo y otros están interesados por ese anillo. En la pantalla, pero entonces escucho las voces de las arañas sobre cómo deben comer a los enanos, cuál deberían comer primero. Entonces una pidió ayuda para poder comer al hombre cubierto de metal. Loki le pregunta a Hefesto si existe algún artículo mágico que te haga invisible y que te deje entender a las arañas. Hefesto dice que no, hasta donde sabe. Algo así solo podría ser una reliquia antigua, cosa que los demás Magic Casters parecen concordar, y Ainz se interesa por esa cosa. Su coleccionista interior no pudo evitar desear esa cosa. No obstante, antes de que pueda pensar más a fondo, la granjera se preocupa por Goblin Slayer. Pero antes de que alguien respondiera, la telaraña se rompió por 2 cuchillas que apuñalan a la araña matándola y tirándola a
un lado, Goblin Slayer pudo salir y las arañas lo atacaron, pero entonces una murió cuando Bilbo cayó sobre ella con la espada del guerrero. Gagaran se emociona por el mediano, impresionada que alguien como él pueda hacer algo así. Dice que será pequeño, no obstante tiene unos. Sea lo que sea que iba a decir, fue detenida por su líder, que no quería escuchar ese comentario. No obstante está de acuerdo, pues este hobbit demostró ser muy valiente. Goblin Slayer tomó la espada y juntos mataron a una gran cantidad de arañas, tantas que el resto salió huyendo. El guerrero felicitó a Bilbo y le pidió que liberara al resto mientras él estaría en el suelo esperándolos para sacarlos de los capullos. Bilbo aceptó y los liberaron, pero cuando Bilbo quiso bajar, una araña apareció debajo de una rama para matar a Bilbo, pero él se puso el anillo para esconderse. Ataca a la araña haciendo que ésta se frustre y se asuste por no ver al mediano. Bilbo se quitó el anillo diciendo: aquí estoy. Clavó la espalda en la cabeza de la araña mientras esta decía: arde, 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 justo antes de morir. Entonces Bilbo decidió llamar Ardo a su espada, pero la para de la araña se movió como una resortera haciendo que Bilbo tirara el anillo y fue a buscarlo. Mientras tanto el guerrero ayudaba a los enanos. Todos parecen estar más calmados de que se hayan librado de las arañas. Vete dice que sin duda él lo hubiera hecho mucho mejor. Las hermanas le dicen que sin duda ya se lo hubiera comido, cosa que lo hace enfadar. Lily le da escalofríos pues no quisiera ser atraída por telarañas. Tina se ve con una cara de disgusto por recordar lo que pasó con la sirvienta insecto. Lo mismo Gagaran, aunque era de enfado más que de malestar, ya que no pudieron acabar con esa cosa. Mientras tanto en Toma es cuestionada si puede hacer algo así con las arañas. Ella dice que no sería tan difícil, pero el problema viene con el tiempo que quieran que se mantengan en un lugar. Por otro lado, Belf cree que ese nombre le queda bien a la espada, pero no pueden creer cómo es que se le cayó el anillo a Bilbo. La sacerdotisa espera que el grupo pueda estar bien. En la pantalla, cuando uno iba a preguntar por Bilbo, 3 arañas aparecieron, estaban a punto de pelear, hasta que las arañas fueron asesinadas por los elfos del bosque que parecía que habían surgido de la nada. Entonces la compañía quedó rodeada por varios elfos con arcos y flechas. Siendo superados los enanos no pusieron resistencia. Legoras, el líder de estos elfos, le ordenó a sus compañeros que revisaran a los enanos y al guerrero. El guerrero quiso oponerse, pero al ver la situación tuvo que ceder, pues no podía competir con las habilidades de un elfo con arco, ni hablar de un grupo así. Además de que si lo intentara tal vez condenaría a la compañía. Le quitaron las armas y la mochila de Goblin Slayer junto a su lado. Unos elfos le dieron la espada que tenía Thorin y las dagas de Goblin Slayer. Tras ver las armas, Legoras le preguntó a Thorin sobre dónde tomó las armas. Thorin les dijo que se las fueron entregadas. Legoras, no convencido, lo llamó ladrón y ordenó llevarse a todos al reino del bosque. Entonces los enanos notaron que Bilbo aún estaba desaparecido. Bilbo encontró el anillo y cuando vio a los elfos se puso el anillo para seguirlos, entrando con ellos al reino del bosque. Los espectadores se sorprenden por cómo murieron las arañas, aunque luego ven lo que pasó y piensan que es entendible, el cómo murieran. Se preguntan qué le pasará a la compañía estando con los elfos, quienes no se ven tan amigables como dijo Beor. No tienen muchas expectativas cuando ven que Legolas los llama ladrón por las armas, pero algunos creen que Bilbo podrá rescatarlos aunque no están seguros el cómo lo hará. Ryu y la arquera miran con gran interés el reino de los elfos, pues este es muy diferente a Rivendell y lo que ellas conocen, así como todos los demás. En la pantalla, todos ven cómo los enanos fueron encerrados y despojados de su armamento junto con sus equipamientos. Solo el guerrero y Thorin fueron llevados con el rey elfo. Thranduil intentó convencer a Thorin de que aceptara su ayuda para ir a la montaña. A cambio Thorin debe darle un tesoro que Thranduil anhelaba, las gemas blancas de luz de estrella. Pero Thorin se negó porque no confiaba en él, sobre todo después de que él se negó en darles ayuda cuando Smaug los sacó de Erebor. Las negociaciones terminaron cuando Thorin lo insultó en lengua enana, y por ello lo mandaron a un celda mientras el guerrero se quedó porque el rey lo pidió, para hablar sin molestias. Tras ver las negociaciones fallidas entre elfo y enano, no se sorprenden que ellos acabaran así. Finn dice que leye cosas como estas en donde la enemistad entre dos razas llegaron a grandes consecuencias en el pasado, y se preguntan qué buscaran de Goblin Slayer.
A él básicamente le pidieron que convenciera a la compañía para ir a Erebor aceptando la oferta de Thranduil. El guerrero se negó porque ya tiene un trato con la compañía de Thorin. Trataron de convencerlo con las dagas, un nuevo arco con flechas, además de darle dinero, pero el guerrero seguía negándose con desinterés. Lentamente algunos guardias se desesperaban por la forma de ser del guerrero. La arquera los entiende, pero dice que es culpa de ellos por creer que Orkvold es un tipo normal, cosa que su grupo concuerda, y la heroína piensa que es muy honorable por mantenerse leal al trato que tiene con los enanos. Sus respuestas cortas, su desinterés, entre otras cosas, casi creyeron que se estaba burlando de ellos. Intentaron convencerlo con darle lo que más desea, pero él dijo que no desea nada más que solo matar orcos y con la compañía lo haría. Tras no poder convencerlo lo mandaron a una celda y Thranduil le dijo: puedes quedarte aquí a pudrirte con tus amigos enanos, pero recuerda que los hombres duran mucho menos que un enano y sus vidas apenas son un suspiro para nosotros. Cuando lo encerraron decidieron dejarle su armadura pues no creyeron que tardaría mucho en aceptar. Balin pensó que ya no había esperanza pero Thorin los animó diciendo que aún había una. Lacjus le dice a Goblin Slayer es bastante noble por mantenerse firme con su lealtad en la compañía. Tina y Tia le dicen, eso es jefa malvada, no dejes que te lo quiten. Lacjus intenta ignorarlas. Ryu entiende un poco la desesperación de los otros elfos. No es común que alguien les hable así, en especial cuando les ofrecen tesoros, aunque por otro lado ella piensa que está bien que sea de pocas palabras y sobrio. Tiona se preocupa de que se queden ahí, en especial el guerrero ya que lo dice el rey elfo tiene razón, pero Tione le dice a su hermana que se calme. Como dice Thorin aún tienen esperanza, pueden simplemente acertar su oferta o esperar a que Bilbo los libere. Su hermana le pregunta cómo lo hará, a lo que Tiene admite no saber cómo podrían escapar. De vuelta a la pantalla, tras un tiempo esperando apareció Bilbo con las llaves de las celdas. Escaparon del calabozo pero, en vez de ir arriba donde estaba la salida, Bilbo los llevó hacia abajo, lo que enojó a los enanos al terminar en las bodegas y más cuando Bilbo les pidió que entraran en los barriles. Goblin Slayer vio la plataforma ligeramente desnivelada, la palanca y dijo que es un buen plan antes de que se fuera. Thorin le preguntó a dónde iría y el guerrero señaló un lugar donde pusieron sus cosas. Pues el guardia encargado de las llaves también se llevó sus cosas pero en vez de llevarse el equipo junto al de los enanos lo dejó ahí junto a las llaves mientras se embriagó con un par de elfos más en las bodegas. Tiona celebra que pudieran escapar y su hermana le dice que se lo dijo, aunque están preguntando junto a los demás, ¿cuál es el plan de Bilbo? Gasef y Brain ya saben cuál es el plan así como Goblin Slayer. La dama también entendió el plan y admite que es uno brillante, pregunta por eso pero ella prefiere que ven lo que sucede. La arquera y Ryu sienten pena por ver lo que pasó con los guardias, y es peor porque el chamán se burla así como también declara que los elfos no son buenos con el alcohol. De vuelta a la pantalla, ven como los enanos aún no aceptaban pero Thorin les dijo que obedecieran a Bilbo pues confiaba en él, algo que los espectadores ven muy bien así como también entienden el porqué de eso. Bilbo contó los barriles y vio que había barriles para todos incluyendo para el guerrero y él. El guerrero tomó sus cosas, pero por desgracia su aljaba aún seguía vacía. Tras ver a los enanos dentro de los barriles se fue a la palanca. Los enanos no sabían qué hacer y Bilbo solo les dijo tomen aire. Los enanos confusos quisieron respuestas, pero el guerrero tiró la palanca haciendo que los barriles cayeran al agua. Cuando se cerró la salida Bilbo se quedó en blanco al no ver una salida. El guerrero lo tomó para irse, con el peso combinado ambos cayeron al agua, pero sin saberlo los elfos empezaron a buscarlos. La compañía se encontró en un río subterráneo. Los espectadores están bastante sorprendidos por el plan pues muchos no lo vieron venir, aunque ven con cara en blanco cuando Bilbo no sabía cómo ir con el resto, pero por fortuna está con el Goblin Slayer. El guerrero ayudó a Bilbo a subir a un barril mientras él se sujetaba a otro para no hundirse. Siguieron la corriente del río, pero los elfos cerraron el paso con una reja en un puente cerca de una cascada. Los elfos que estaban de guardia intentaron atrapar a los enanos, pero en ese momento apareció un grupo muy grande de orcos. El guerrero salió del río, les dio sus pequeñas cuchillas a los enanos para que tuvieran una arma aunque tengan que lanzarlas.
Los elfos que estaban de guardia fueron asesinados mientras que el guerrero peleaba sin parar para proteger a los enanos. Los enanos lanzaron las cuchillas para ayudar al guerrero. Goblin Slayer les pasaba las armas de los orcos muertos para que pudieran defenderse. En la sala no pueden creer la suerte que tienen. Aunque lograron escapar, les cierran el paso y luego aparece un grupo de orcos. El hombre lagarto cree que les siguieron el paso y acechaban el lugar esperando tener una oportunidad de cazar a la compañía. Ainz señala la falta de seguridad para que un grupo de orcos así de grande pueda pasar por ahí sin ser vistos. Cosa que todos también están de acuerdo y se preguntan cómo saldrán de esta. El guerrero atravesó a los orcos para abrir la reja y saltó al río para sujetarse de su barril para seguir la corriente, pero eso causaría que no pueda defenderse sin que se hundiera, pero para su suerte los enanos eran muy buenos lanzando las armas que tenían, dando siempre justo en el blanco y su armadura le protege de las flechas. Tras una arriesgada travesía la compañía escapó de los orcos, pero estos aún los perseguían. Legolas junto a otros elfos mataron a los orcos que se separan del grupo principal y capturaron a uno para interrogarlo. Bel se asombra por cómo logró atravesar a los orcos mientras ayuda a los enanos y los deja pasar. Todos tienen sus propias opiniones del alocado viaje por el río. Algunos creen que podría ser divertido, otros preferirían evitar algo así, en especial si hay orcos mientras montas el río de esa manera. A la arquera le gustaría saber si podría hacer lo mismo que Legolas. Y Silai dice que lo más extraordinario de todo es que lograran escapar tanto de los orcos como de los elfos. Mientras todo esto ocurría, en otro lado Gandalf investigaba en un lugar nada agradable en donde se encontraría con Radagast. Dentro de una caverna con un camino muy estrecho pegado a la pared, vio una celda con marcas en la puerta y la reja destrozada, además de un sarcófago. Radagast llegó con Gandalf preguntando por el lugar en donde estaban y sobre quién encerraron en ese horrendo lugar. Al ver ese lugar todos concuerdan que era un lugar al que nadie quisiera ir. Más de uno piensa que ese es un lugar maldito. Ainz señala que esa celda, y Bill parece estar de acuerdo aunque se pregunta quién o qué cosa estaba ahí. Gandalf contestó con lo siguiente: si él tenía un nombre se perdió hace mucho tiempo y solo se podría conocer como uno de varios. Uno de 9, el lugar donde estaban es donde los Nazgûl fueron encerrados. Radagast dice no podía creer que un nigromante humano pueda invocar a los 9 Nazgûl. Gandalf lo contradijo sobre que nunca hablaron de un humano. Los Nazgûl solo obedecen a su amo, lo que significa que Sauron ha regresado. Gandalf quiso irse a buscar a la compañía para advertirles del peligro, pero Radagast lo detuvo mostrándole que es más importante ir a la fortaleza de Dol Guldur. Tras un debate decidieron que irían a la fortaleza y se prepararon en llamar al resto del concilio blanco si necesitan ayuda. A varios les dio escalofríos lo que dijo Gandalf mientras ilumina ese horrible lugar, mostrando que en ese lugar había otras celdas iguales. Narveral le pregunta a su señor si esos Nazgûl podrían ser poderosos. Él dice que no podría asegurarlo. Es decir, claramente en ese mundo sí son una gran amenaza. No obstante, en un enfrentamiento contra ellos no sabe cómo resultaría, pues no saben si estarían en las mismas condiciones que Goblin Slayer o si los Nazgûl tomarían alguna condición con sus mundos si estuvieran en estos. Esto último fue un pensamiento que tuvo al imaginarse enfrentarse a uno de ellos. Pero todos lo tomaron como un comentario para reflexionar. Algunos pensaron que podrían contra lo que sea, otros se pusieron a ver cómo serían los diferentes escenarios. Los de Overlord pasaron por Loyal Davos, por lo que no tienen una confianza absoluta. Los de Danmachi tienen opiniones diversas. Los de Goblin Slayer fueron más reflexivos, ya que en una escala de poder, son ellos lo que son más débiles, o cuando menos así parece. Luego lo que dice Gandalf sobre que no hablaron de que haya un nigromante humano, por lo que Estia dice que eso sin duda no es humano, y cree que el mejor de los casos es algo inhumano, pero en el peor de los casos puede que sea algo hasta cierto punto divino que se corrompió o directamente un demonio, cosa que las otras dos diosas, algunos querían que fuera a avisar al resto, pero Radagast tiene razón. Por más duro que suene, el mundo es más importante y si las cosas son así de graves, tienen que saberlo para comunicárselo a todo el mundo. En la pantalla ven cómo Gandalf entró en la fortaleza buscando al nigromante, pero se encontró a varios orcos. Aunque logró escapar de ellos, algo o más bien alguien más bloqueó su camino.
Una enorme oscuridad que se formaba como una tormenta y las sombras parecían que intentaban devorar a Gandalf. Él con su vara creó un domo de luz para contrarrestar la oscuridad, pero las sombras lo atacaban con más fuerza en cada intento, reduciendo la fuerza de Gandalf. Él resistía tanto como podía y entre las sombras vio que sus sospechas son ciertas. El Señor Oscuro regresó con bastante poder aún sin su anillo. El siervo de Morgoth ha regresado. Sauron consiguió tanto poder a pesar de no tener su anillo. Con su poder le destruyó la vara a Gandalf, le quitaron su espada y lo encerraron. Algunos en la sala admiran la valentía de Gandalf entrando en ese lugar. Luego todos se impresionan por cómo hay tantos orcos en ese lugar. Goblin Slayer dijo que eso ya no es una horda, eso es un ejército, cosa que todos estaban de acuerdo. Incluso Ainz se impresionó más por ver algo así en otro mundo, ya que en el juego hay cosas peores que eso. Por otra parte, sus guardianes creen que podrían algunas tácticas que ven esta historia, aunque claro que harían un mejor trabajo. Continuando con lo que ven, todos se quedan intrigados y un tanto asustados por el enfrentamiento entre la luz contra la oscuridad. Luego todos confían en lo que dijo Hestia, eso tiene que ser un demonio o un ser divino corrompido. Todos lo relacionaron con hostias o con los seres malvados de sus respectivos mundos. Finalmente conocen al Señor Oscuro de Sauron, pero se preguntan sobre ese anillo y por Morgoth. ¿Dónde está y cómo sería el amo del Señor Oscuro? Algunos piensan que tal vez Morgoth se fue de alguna manera y Sauron tomó su lugar. También concuerdan que pese a la diferencia en las escalas de poder, Sauron se ve muy poderoso, y se preocupan al ver cómo capturaron a Gandalf. Parece que todo está empeorando para todos. La sacerdotisa espera que alguien rescate a Gandalf. La arzobispa le dice que no se preocupe, el otro mago seguramente ya fue por ayuda. Eso relajó a unos cuantos. De vuelta con la compañía lograron escapar de los orcos y los elfos, pero la corriente del río los llevó al lago, permitiéndoles poder llegar a la orilla, pero ahora estaban en una muy difícil situación. Perdieron su equipo y sus armas, excepto el guerrero y Bilbo, pero no sería suficiente para rechazar otro ataque de orcos, en especial si llegaban montados en lobos o en wargos. El chamán concuerda con eso. Cortabarbas no podrá acabar con todos esos orcos si están en situación así de desventajosa. Goblin Slayer está de acuerdo, y piensa que tal vez sea necesario hacer una trampa, pero sería complicado. Finn cree que tal vez lo mejor sea cruzar el lago. Belf dice que si los barriles no están muy dañados tal vez podrían usarlos para armar una balsa. Pensaron opciones pero Hefesto los hace volver a ver la pantalla para continuar. Ven cómo los enanos tomaron un tiempo para descansar en lo que pensaban en cómo lograr llegar a la montaña. Entonces alguien se acercaba, el guerrero lo notó y de manera lenta tomó su espada para que de un salto se colocó entre la compañía y de quien se acercaba. Baja la espada o estarán muertos, dijo él, que llegó revelando ser un hombre con un abrigo algo viejo y con un arco junto con una aljaba llena de flechas. El guerrero no bajó la guardia, pero antes de que una lucha se desatara, Balin los interrumpió preguntándole al arquero si les podría prestar la barcaza que trajo. Después de unas aclaraciones, el arquero les dijo que se llama Bardo y vino para hacerle un favor a un amigo llevando los barriles del reino del bosque hasta Esgaroth. La compañía logró hacer un trato con Bardo sobre llevarlos a Esgaroth de manera oculta. Esto fue hecho para evitar que alguien de Esgaroth los venda al reino del bosque. Bardo accedió por un precio, pero puso la condición de que el hombre armado le diera sus armas como una prueba de que no intentarían nada, y el guerrero no lo dudó dándole las 2 dagas y su espada. Se quedó con su escudo y arco por no parecer peligroso. Se tensaron cuando ven al arquero, pero por fortuna no llegó a nada grave. Para algunos les pareció curioso el cómo hicieron un trato, pero al final es algo bueno y es un tanto sorprendente que él haya dejado sus armas, aunque por otro lado no es como si hubiera muchas opciones. Bell cree que todo saldrá bien al igual que Klein. Algunos suspiran de forma silenciosa por el par de niños que son estos dos. Durante el viaje vieron la montaña y los enanos se ocultaron en los barriles mientras que el guerrero se puso bajo una manta para que pareciera basura o cosa sin valor. Los barriles se llenaron de pescado y lograron entrar a la ciudad. Vain, el hijo de Bardo, les advirtió de los espías del gobernador, y entraron a la casa de Bardo desde el agua.
De entre todos el guerrero fue el más afectado tanto que no pudo evitar quitarse su armadura para poder calentarse. Al ver la imponente montaña dejó impresionados a varios, en especial a los de Danmachi que pasan mucho tiempo en su ciudad, y fue un tanto gracioso ver lo que tuvieron que hacer para entrar en la ciudad y luego el cómo pudieron pasar a la casa de Bardo. Y era de esperar que Goblin Slayer sufriera más debido a todo lo que carga, y para unas no. Tuvieron problemas en ver de nuevo el rostro de Goblin Slayer. En el reino del bosque se enteraron de que cazaban a la compañía de Thorin porque buscaban algo más grande, pero no sabían que Legolas junto a una elfa llamada Tauriel fueron a buscar el grupo de orcos que entraron a su reino para cazarlos y para buscar respuestas. Los enanos se pusieron a hablar y al ver una ballesta de enanos recordaron aquel día y le contaron la historia a Bilbo de cómo el rey de la ciudad de Valle falló al enfrentarse al dragón con la ballesta aún con las flechas negras, y que tenían una flecha negra de tamaño normal, pero esa flecha se perdió. Le pidieron a Bardo las armas que les prometió y al enterarse que él es líder de un escuadrón de arqueros pensaron que tendría bastantes armas. Los espectadores se inquietan un poco por lo que el orco dijo, ya que por lo que vieron saben que tiene algo de verdad las palabras del orco y esperan que esos dos logren encontrar respuestas, entonces ven lo que Girion el rey de Valle. Y al ver al monstruoso dragón muchos creyeron que podría superar a muchos de ellos, en especial si es como Momon dijo, con lo que dijo con respecto al cambio de reglas, el hombre lagarto no pudo admirar hasta cierto punto a ese dragón, no por lo que hace, sino por lo grande y magnífico que se ve, ya que ascender como dragón es un sueño para él. Ice tiene sentimientos encontrados por ver a ese dragón, no pudo evitar cerrar fuertemente los puños, llamando la atención de sus compañeros, preocupándose un poco y Ainz estaba interesado por ver qué podría obtener de un dragón así y si podría ser un desafío. En el juego este tipo de eventos eran muy divertidos. Esas y más opiniones habían en la sala por ver al dragón así por lo que creían que pudo pasar de haber matado a la bestia. Algunos cuestionan por esa flecha negra, pues parece como una arma especial, pero parece que la compañía van a recibir armas pues parece que tienen una gran suerte por juntarse con un líder de escuadrón. En la ven que Bardo regresa con lo prometido, así que lo que les dio eran armas, pero de chatarra, el mazo de un herrero, lo que era parte de un viejo arpón entre otras cosas iguales. Todos se quejaron excepto el guerrero que le pareció ser una buena forma de defenderse, eso hizo que se ganara varias miradas y preguntas de sus compañeros. Él dio algunas anécdotas donde usó las armas de mala calidad de sus enemigos para matarlos e incluso una vez llegó a usar un palo y piedras entre otras cosas que tenía a la mano. A muchos se les salió una gota de sudor por ver cómo son las dichosas armas. Por parte de Gasef dijo que era algo obvio, ya que ningún soldado que se respete dará armas así de fácil y Brain le dice que es una guafiesta. Luego ven un poco chistoso por cómo Goblin Slayer parece satisfecho ante las miradas atónitas de sus compañeros. Su equipo no le sorprende pues ya saben cómo es su compañero y para otros fue raro o algo interesante. De vuelta a la pantalla, pese a lo que dice su compañero, aún así ellos se negaron. Bardo se fue para ver algunos de sus hombres para asegurar de que sus hombres estén listos, dejando a su hijo a cargo de la compañía y de sus dos hermanas. Pero cuando regresó los enanos y el hobbit se fueron pero dejaron al guerrero pues pensaron que ahora tan cerca de la montaña ya no sería necesario el guerrero y solo necesitaría esperar su parte, ahora ellos se encargarán. Pero si cambiaban de opinión mandaría a Bilbo por él. Los enanos fueron a la armería a pesar de las advertencias de Bardo, pero fueron atrapados pues unos guardias los vieron entrar, los llevaron hasta el gobernador en donde hicieron un trato, si ayudaban a la compañía Thorin les daría una parte del legendario tesoro de Erebor, les dieron comida, armas y hospedaje para que pudieran partir al día siguiente, dejaron al guerrero con Bardo para que fuera una señal de amistad por tener a uno de ellos con alguien tan respetado como Bardo. Algunos no podían creer que los enanos dejaran a Goblin Slayer atrás, algunos no les gustó, otros intentaron ver la lógica de esto, como que los dragones tienen buen olfato y el llevar a un humano con ellos podría ser peligroso, así variaba las opiniones hasta que ven cómo los enanos intentaron asaltar la armería. Por fortuna para la compañía lograron hacer un trato y partieron. Al escuchar que al final es un gesto de amistad que Goblin Slayer se quede con Bardo los calmó un poco. Por un lado la recepcionista estaba segura que de igual manera él se hubiera negado, ya
que él solo busca matar goblins, pero piensa que es mejor ahorrarse ciertos comentarios. Lo que no sabe es que varios de mundo piensan de forma similar. Los enanos llegaron a la montaña y entraron para enviar a Bilbo a buscar la piedra del arca. Entonces Bilbo se encontró con el dragón Smaug, el enorme dragón con 4 patas y con 2 alas. Ambos hablaron un momento, pero Smaug derribó un enorme pilar causando un temblor que se sintió hasta la ciudad del lago, haciendo que todos se preocupan. Entonces Bardo, temiendo que Smaug llegará para quemar todo y a todos, abrió un pequeño compartimiento del que tenía la flecha negra. El guerrero, ya con su equipo listo, fue con él para ayudarlo, pero Bardo se negó pidiéndole que se quedara para cuidar a sus hijos. Goblin Slayer vio a las 2 hijas y recuerdos fugaces llegaron a él sobre una mujer con el cabello recogido y una pequeña pelirroja. Entonces él determinado aceptó. Ambos chocaron sus manos en un confiable apretón de manos. Bardo se fue para juntar a sus hombres y que estén listos para el posible enfrentamiento. Todos ven con asombro el tamaño de la montaña y la entrada de Erebor. La entrada secreta fue alucinante para unos, y dan sus mejores deseos a Bilbo, pero se les cae las mandíbulas a muchos por el inmenso tesoro de la montaña. Incluso Ainz se interesó por ese tesoro que, aunque no tenga tantas cosas valiosas como su tesorería, sí es impresionante. Sus guardianes toman nota de hacer un tesoro más grande que ese para su amo y señor. El chamán casi siente un infarto por la sorpresa, al igual que las diosas, más Hestia, que ha estado en la pobreza desde que bajó al mundo mortal. Luego la sorpresa del oro se volvió temor por el dragón. Smaug el Dorado es un dragón muy grande y sin duda poderoso. Todos piensan que Smaug solo juega con Bilbo y esperan que se logre salvar. No obstante, por cómo actúa Smaug, temen por lo que pueda pasar con la compañía y por la ciudad. Se sorprende por la flecha negra más por el contexto, así como esperan que ambos cumplan con sus misiones. Gandalf fue atrapado, pero logró mantener su anillo oculto de la vista, pues sabía que sería muy peligroso para todos si el Señor Oscuro obtuviera uno de los 3 anillos. Pero su atención fue llamada por las legiones de orcos que salen de las mazmorras de la fortaleza, todos muy bien armados y ordenados, acompañados con otras criaturas, liderados por Azog, y todos en una única dirección, directamente la montaña solitaria. Todos se preocupan por Gandalf, pero algunas se interesan más por el anillo. Hefesto se concentra un poco más en él y cree tal vez sea más de lo que parece, pero sus reflexiones se interrumpen por la marcha de inmensas legiones de orcos. Las Blue Roses creen que es un trabajo para ellas, pero aún así vencer a todos sería un problema. Vel no creía podría contra un ejército así. Sin duda los aventureros más fuertes de Horario podrían contra algo así. La arquera, así como el resto, creen que solo podrían hacerles frente con un ejército para vencer a ese ejército. Goblin Slayer se mantuvo callado en la casa de Bardo mientras los 3 hijos del mencionado estaban algo inquietos, pues no saben lo que pasaría con el dragón y con ellos. Pero entonces el guerrero escuchó algo raro. Miró por la ventana de manera rápida y sacó su espada para dársela a Bain. Él no entendía, pero no pudo expresar sus dudas cuando de repente un orco rompió el techo, pero antes de otra cosa Goblin Slayer lo golpeó tan fuerte con su escudo que le rompió el rostro, matándolo al instante. Entonces le ordenó a las hijas de Bardo esconderse bajo la mesa mientras él sacó las dagas élficas para pelear contra los demás orcos que seguían llegando. Vain, por orden del guerrero, trató de mantenerse al margen, pero alejaba a los orcos que se acercaban a sus hermanas. Goblin Slayer combatía con tan fluidez, velocidad y fuerza que por un segundo pensó que empuñaba algún tipo de arma mágica. Ahora entendía por qué Gandalf halagó estas armas. Lentamente los orcos estaban rodeando al guerrero, pero antes de que le causaran problemas al guerrero, un par de flechas sorprendieron a los orcos. Entonces entraron Tauriel y Legolas. Sin decir nada, los elfos pelearon junto al guerrero contra los orcos, eliminándolos casi tan rápido como llegaban. Los espectadores tienen un mal presentimiento, cosa que se hizo realidad en un instante. Apoyan a Goblin Slayer y creen que lo hace bien, pero temen que no durará mucho más hasta que los 2 elfos llegaron al rescate, y por fortuna son bastante hábiles combatiendo contra los orcos. Un orco se escapó de la escaramuza para informarle a Volgo que encontraron al hombre que estaba en la compañía, pero Escudo de Roble junto al resto de la compañía se fue y lo más probable es que ya estén en la montaña. Tras oír eso, Volgo se fue ordenando la retirada, pero Legolas intentó detenerlo.
Cuando acabó el combate el guerrero pensó tirar los cuerpos al agua, pero Tauriel le ordenó devolver esas dagas. No obstante, sus exigencias no fueron obedecidas. Ella iba a insistir, pero entonces la hija más joven de Bardo la abrazó agradeciéndole su ayuda y le pidió que ayudara al amigo de su padre para cuidarlos. Tauriel no supo qué decir, así que solo asintió. Ahora los espectadores entienden por qué los orcos los atacan. Fue el rastro de Goblin Slayer lo que los llevó ahí, pero su objetivo son los enanos. Por fortuna se van aunque Legolas no se rinde. Algunos sintieron algo de gracia por la interacción de ambos y otros se preocuparon un poco hasta que todo se calma. Legolas persiguió a los orcos. Goblin Slayer quiso hacer lo mismo pero se abstuvo por la promesa que hizo con Bardo. Legolas mató a varios orcos hasta que se enfrenta a Volgo y este escapa. Brain se impresiona que Volgo sea tan hábil, pero parece que no quiere quedarse a terminar la pelea y entienden el por qué no fue tras el Goblin Slayer. Para Gazef fue algo muy honorable y la granjera dice que se siente orgullosa por eso. Estia cree que si se una a su familia podría ser de ayuda para cuidar al Bel, mientras que las hermanas amazonas sienten que su interés aumenta. El resto de la compañía no pudieron matar ni detener al dragón y tampoco tomaron la piedra del arca, solo lo enfadaron y sobrepasaron el límite de su paciencia cuando intentaron enterrarlo en oro. Eso lo hizo salir de la montaña para destruir la ciudad del lago. Por sentir su olor en los enanos y en Bilbo, los destruiría antes de regresar a su guarida para matar al resto de la compañía. Voló para quitarse el oro restante antes de ir a Esgaroth. Entonces dice, yo soy fuego, yo soy muerte. Bilbo solo vio al dragón irse preguntándose qué acababan de hacer. Los espectadores vieron cómo fue el enfrentamiento de la compañía contra el dragón. Para el chamán enano hubo sentimientos encontrados por ver a Erebor y todo lo demás. Algunos se colocaron al borde del asiento, por la emoción o por la preocupación de que cada 5 segundos son casi calcinados. Se impresionan por la infraestructura del lugar, el plan de los enanos y la gran trampa que idearon para enterrar al dragón en oro, un tanto irónico por el amor de los dragones por el tesoro. Creían que ya lo habían logrado pero ven con horror cómo el dragón se libera y va directamente a la ciudad, preocupándose por las personas ahí. Por Goblin Slayer, Ice está muy preocupada. Las rosas azules y los humanos de Overlord tienen una mala sensación en el estómago por recordar lo que sucedió en la capital. Los de Goblin Slayer recuerdan un poco lo que pasaba con el rey demonio entre otras cosas más. La heroína quisiera estar ahí para detener al dragón. Tanto la arzobispa como la sacerdotisa rezan por esas personas, y algunos sienten escalofríos por lo que dijo Smaug antes de que se acabara la historia. Algunos se molestan por no poder ver lo que sigue, no quieren mantener el suspenso. Loki quiere continuar con la historia de inmediato así como otros, pero Ainz les sugiere que se calmen para que puedan descansar un poco. Estaban reacios. No obstante, varios apoyaron a Ainz para que descansen un poco antes de continuar.